Ok, muy buenos días, estudiantes. Hoy comenzaremos nuestra clase de historia. Mi nombre es Gabriel Lagos, soy el profesor de historia. Y como les decía, comenzaremos este muy breve resumen acerca de Chile en los siglos XIX y XX. Bueno, la clase de hoy, como les decía, comenzará con un breve resumen acerca de lo que fue el proceso de independencia de Chile, la República Conservadora, la República Liberal, el parlamentarismo en Chile, la Constitución también de 1925, la crisis político-económica del 25 al 32, los gobiernos radicales, transformaciones estructurales y, finalizando entonces la clase de hoy, terminaremos con el quiebre de la democracia con el golpe de Estado en 1973. Si voy muy rápido, por favor, dígamelo porque resumiremos 200 años de Chile en 45 minutos. Así que, por favor, avíseme si vamos muy rápido. ¿Ya? Comencemos entonces. Resulta que el proceso de independencia de Chile, nosotros podríamos decir que comenzó en España. ¿Cómo esto? Resulta que en 1808 el rey de España, el rey Fernando VII, fue tomado prisionero por las tropas napoleónicas, ¿ya? Resulta de que gracias al ser tomado prisionero, en Latinoamérica, en las colonias, comenzó un proceso de juntas de gobierno. ¿Para qué? Para ver qué es lo que podían hacer cada colonia con estos nuevos acontecimientos que ocurrieron en la península. En Chile no fue la excepción y resulta que el 18 de septiembre de 1810 ocurrió la primera Junta Nacional de Gobierno. Tenemos entonces la primera oportunidad para que Chile tome el mando de Chile. ¿Pero qué es lo que ocurrió? En esta primera Junta Nacional de Gobierno, Chile le declaró lealtad al rey de España. Ok, resulta de que los antecedentes del proceso de independencia de Chile tiene muchas causas, tanto internas como externas. Primero, tenemos las ideas de la Ilustración. Resulta de que la Ilustración promovía el uso de la razón por sobre la religión. La Ilustración provee también, o al menos en el caso chileno, no estaba en contra de las colonias, pero sí vemos que la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa promovieron las ideas ilustradas en la élite nacional. Vale decir que algunos historiadores, muchachos, dicen que la independencia de Chile fue más bien una lucha de élites, de grupos privilegiados, de gente con más estatus por sobre el resto, ya que el trabajador más humilde, el trabajador del campo, los peones, los labradores, en realidad solo veían que sus jefes estaban trabajando, o sea, estaban combatiendo, pero en realidad ellos no entendían por qué. Ya esto como procesos o causas externas. Por causas internas tenemos un descontento económico, porque resulta que hacia mediados del siglo XVII, en España, siempre en España, se comenzaron a implantar las reformas borbónicas. Estas decían principalmente que todas las colonias latinoamericanas, las colonias en América Latina, pueden comerciar entre ellas, no solamente con España, sino también entre ellas. Esto significaría entonces que los precios de los productos manufacturados bajarían, pero ocurrió una catástrofe acá en Chile, porque resulta que los precios, como comenzaron a bajar, los locatarios o los dueños de los locales comerciales comenzaron a quebrar. Por lo tanto, entonces tenemos este descontento económico. La exclusión política. Esto quiere decir de que todos los cargos administrativos aquí de las instituciones acá en Chile, recordemos 1810, estaban a cargo de españoles peninsulares. Voy a hacer una acotación. Tenemos a españoles peninsulares, a españoles nacidos en España y a españoles nacidos en América, a los llamados criollos. Y estos criollos decían también que se sentían con el mismo derecho de tener la oportunidad de ejercer estos mismos cargos, pero no los tenían. O sea, los peninsulares tenían todos los cargos para poder desempeñarse en estos cargos administrativos, ¿ya? Además, por si fuera poco,
comienzan a hacer una identidad nacional, porque ya en el desarrollo de la independencia de Chile, en la llamada Patria Vieja, tenemos el desarrollo de la Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva. En esta Patria Vieja, tenemos la llegada mediante golpe de Estado de José Miguel Carrera. Y José Miguel Carrera promueve el patriotismo nacional por medio de por así llamarlo, los primeros símbolos patrios, la primera bandera nacional. Tenemos también la llegada de los diarios independentistas, la Aurora de Chile. Tenemos también en esta Patria Vieja que comienza a crearse o a perfeccionarse la maquinaria bélica, ya que O'Higgins instaura por primera vez el servicio militar obligatorio. ¿Ya? La Patria Vieja se desarrolló entre los años 1810 a 1814. Y en estos años las fuerzas patriotas tuvo muchos conflictos o muchos enfrentamientos armados con las fuerzas realistas, las fuerzas entonces enviadas por el Virreinato del Perú. Resulta que tenemos las batallas de Yerbas Buenas, donde los realistas derrotan a los patriotas. Tenemos el sitio de Chillán, donde tenemos la primera victoria por parte del ejército patriota, ya gracias a la introducción de O'Higgins, pero resulta de que con esta victoria en Chillán, el ejército realista comenzó a replegarse hacia Concepción. El Virreinato del Perú estaba lejos de rendirse, y es por esto que envía desde Perú hasta Concepción al general Mariano Osorio. Mariano Osorio era, como nosotros llamamos, un zorro viejo, un hombre de 1000 batallas. Y resulta que él se tomó a cargo el ejército y comenzó a conducirlos por la senda de la victoria. Y de hecho comenzaron nuevamente los realistas a avanzar hacia el norte, y resulta que en Rancagua derrotan a los patriotas. Tenemos el llamado desastre de Rancagua, donde según la historiografía nacional se termina la Patria Vieja. Mariano Osorio entra con las tropas realistas hacia Santiago, y allí, al no tener oposición, nuevamente se toman la ciudad y por lo tanto comienza esta reconquista. La reconquista española, que como sabemos se prolongó desde 1814 hasta 1817. Es aquí donde se nombra un nuevo gobernador, Casimiro Marcó del Pont, por parte de los realistas, pero él tiene muchísimos problemas para llevar a cabo el gobierno, ya que los patriotas estaban lejos de querer rendirse también. Tenemos la intromisión de un guerrillero muy famoso, un símbolo patrio acá en Chile. De hecho, como lo sabemos, está en el billete, impreso en el billete. No, mentira, ya no está. Hablo básicamente de Manuel Rodríguez, ya que él mantuvo la esperanza, por así llamarlo, de la independencia de Chile. Por su parte, O'Higgins estaba en Argentina, principalmente en Mendoza, junto a José de San Martín, quienes estaban envalentonando a las fuerzas patriotas de que por favor no se rindan todavía. Y ya armado el Ejército Libertador, en 1817 ellos cruzan la cordillera de los Andes rumbo hacia Santiago, hacia el norte de Santiago. Y en la hacienda Chacabuco se emprende una nueva batalla entre las fuerzas patriotas y las fuerzas realistas. Y fue un triunfo inapelable de las tropas patriotas. Fue tanta la victoria, fue tan implacable esta victoria, que la población comenzó a aclamar al Ejército Libertador. Comenzamos entonces la Patria Nueva, y esta victoria ocurrió el 12 de febrero de 1817. Un año después, el 12 de febrero de 1818, en Talca, Bernardo O'Higgins firmó el acta de juramento de la independencia de Chile. Pero mientras estaba firmándose el acta, todavía existían batallas entre los realistas y los patriotas. Y es más, resulta de que el 5 de abril de 1818 se desata la última gran batalla entre los realistas y los patriotas, en la llamada Batalla de Maipú. Y es aquí donde nuevamente tenemos una victoria para el Ejército Libertador, para las fuerzas patriotas, y es aquí donde comienza, entonces, donde se da principalmente el desarrollo de la independencia de Chile. Aquí sí podemos hablar de que por fin se derrotó a las fuerzas peninsulares. ¿Qué consecuencias trajo todo esto? Resulta que la guerra, porque es guerra, trae mucha destrucción, muchas muertes.
y las guerras principalmente se mantuvieron en la zona centro-sur de Chile, donde estaban todos los predios agrícolas, y gracias a esta misma guerra se abandonaron todas las producciones de la agricultura. En cambio, en el norte todavía se desarrollaba con gran actividad la minería. Resulta que esta misma guerra trajo no solamente esta destrucción, o sea, destrucción de muertes, etcétera, sino que también destrucción económica, porque se empobreció muchísimo a los trabajadores de los predios agrícolas, de los campos, labradores, peones. Comenzó entonces el bandidaje. Pero vale decir también que como consecuencia de todo este proceso de independencia, la patria nueva, la reconquista, la patria vieja, perdón, reconquista y patria nueva, trajo entonces la independencia de Chile. Se comenzó a instaurar entonces la república, ¿ya? Y en este periodo, ya de 1823 en adelante, comienzan a elaborarse diversas constituciones para llevar a cabo la república. Tenemos un periodo de organización nacional, pero resulta que aún así habían muchísimas disputas entre fuerzas lideradas por O'Higgins y también fuerzas lideradas por otro general, ¿ya? Tenemos una guerra civil en 1830, ¿ya? Resulta que en 1831 comienza el periodo conservador, que tuvo 3 presidentes: José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt. Si se fijan, todos estos 3 presidentes gobernaron durante 10 años. Se implanta aquí la famosa Constitución de 1833, donde se implanta el ideario portaliano. Se sabe que, claro, tenemos a 3 presidentes, pero quien manejaba los hilos en realidad era don Diego Portales. ¿Qué tenemos en esta nueva Constitución? Ya es la primera gran Constitución que tuvo Chile. En el ámbito político tenemos que el presidente tiene una amplia gama de poderes, no solamente en el poder ejecutivo, sino que también tiene poderes es capaz de nombrar hasta autoridades religiosas, o sea, se mete en el ámbito religioso y hasta en el ámbito militar. El poder del presidente es casi total. Se conoce este periodo conservador también como periodo autoritario, periodo de república autoritaria, ¿ya? Tenemos un apoyo de la aristocracia, de los terratenientes y además de la Iglesia Católica. Claro, el presidente podía nombrar a ciertos clérigos, pero resulta que aquí el Estado, o mejor dicho, la Constitución chilena, la de 1833, decía que el Estado chileno era un Estado con una única religión oficial, en ese entonces la católica. Ya, por lo tanto, tenemos el apoyo de la Iglesia Católica. Tenemos, en el caso del apoyo de la aristocracia, porque en ese entonces el voto no era universal. Cualquier persona actualmente que tenga 18 años es ciudadano. Puede ir cada 4 años a escoger a sus gobernantes, a sus alcaldes, presidentes, diputados, lo que ellos quieran. Pero en este entonces solo existía el llamado voto censitario. ¿Qué quiere decir el voto censitario? Que solamente las personas, hombres, mayores de edad, mayores de 21 años, que supieran leer y escribir y además tuvieran dinero, eran capaces de ir a votar. Entonces, en términos más simples, voto censitario quiere decir que una persona puede votar siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos. Tenemos entonces un intervencionismo electoral, porque estos aristócratas obviamente elegían a quienes ellos querían. En el ámbito económico tenemos un periodo de gran crecimiento económico, ya que se comenzó a exportar principalmente hacia Estados Unidos y Australia el trigo. Se implantó varias reformas para el campo, para mayor producción en este campo, y se empezó a exportar entonces el trigo hacia los Estados Unidos. Ya tenemos entonces la exportación de materias primas. Se descubre también el mineral de Chañarcillo, que es plata, ¿ya? Tenemos un modelo de crecimiento entonces capitalista. ¿Qué quiere decir esto? Hacia afuera, sin fronteras, o sea, tratar de evitar lo máximo de los impuestos hacia los privados. ¿Ya? En la sociedad, por su parte, tenemos un prestigio y poder concentrado principalmente en la aristocracia terrateniente. Estos, por supuesto, que eran quienes tenían el dinero. Quien tiene el dinero, por supuesto que tiene el prestigio y tiene el poder, ¿ya? Tenemos una importante inversión en la educación pública
y privada, ya que en este periodo comienzan a levantarse muchísimos colegios, muchísimas escuelas, y es más, el presidente Manuel Bulnes en 1842, levanta la institución superior, la universidad más emblemática que tiene Chile. Hablamos de la Universidad de Chile. ¿Ya? En el campo se mantienen las estructuras coloniales. ¿Qué quiere decir esto? Que el peón va a seguir siendo peón, el trabajador seguirá siendo trabajador, el dueño del predio seguirá siendo entonces dueño del predio. No varía en absolutamente nada esto. ¿Ya? Pero resulta que en el final de este periodo conservador, Manuel Montt tiene muchísimos problemas con la Iglesia Católica, principalmente por motivos de intervencionismo. ¿Ya? O sea, a la Iglesia se le permite, porque como sabemos no existía una separación entre la Iglesia y el Estado, y la Iglesia podía meterse en asuntos públicos. ¿Ya? Resulta que tenemos un problema entre la Iglesia y con el Estado chileno, ya principalmente por la llamada cuestión del sacristán, donde se supone que las cuestiones eclesiásticas deben lidiarse con sus propias cortes, por así llamarlo. Pero resulta que metieron hasta la ley civil y hubo un despelote. ¿Ya? Y resulta que esto dio paso, aunque parezca increíble, teniendo una, por así llamarlo, un poder tan autoritario y tan fuerte, el partidismo, el Partido Conservador comenzó a separarse. Y muchos de los conservadores que estaban con Manuel Montt comenzaron a pasarse al lado liberal. Y tenemos la llegada entonces del periodo liberal, ya que tuvo 5 grandes presidentes, ya José Joaquín Pérez hasta José Manuel Balmaceda. Resulta que aquí, en este periodo liberal que duró alrededor de 30 años, hubo muchísimos hechos importantes en nuestro país, ¿ya? Políticamente hablando, tenemos la realización de profundas reformas a la Constitución de 1833. Yo les decía que en este periodo el presidente disponía de muchísima autoridad, pero aquí por sobre el Congreso, ¿ya? Resulta que aquí comienza a equilibrarse la balanza. O sea, el Congreso comienza a tener más atribuciones y en cambio el presidente comienza a tener menos atribuciones. Ya la figura del Congreso comienza entonces a empoderarse. Tenemos, aumenta, mejor dicho, los derechos y libertades políticas, ¿ya? Porque resulta que el voto censitario comienza a decaer. Siguen votando solamente hombres, pero ahora solamente hombres mayores de 21 años, o sea, mayores de edad en ese entonces, que solo supieran leer y escribir, ¿ya? Como les decía, tenemos un fuerte conflicto entre el Estado chileno y la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque se interpretó de tal manera el artículo 5 de la Constitución de 1833 que se empezó a ofrecer una, entre comillas, libertad de culto. Esto no estaba plasmado en la Carta Magna, pero aún así se interpretó de esta manera. Económicamente hablando, tenemos la exportación nuevamente de materias primas, principalmente ciertos metales. El cobre ya comienza a levantarse, pero también del salitre. Aquí voy a hacer un hincapié tremendo. ¿Qué tiene que ver el salitre? O sea, ¿por qué ahora comienza a exportarse el salitre? Con el salitre nosotros podemos hacer muchísimas cosas, ¿ya? Podemos utilizarlo como abono para nuestros campos, podemos crear también pólvora con este mismo mineral. Y resulta que las grandes los grandes yacimientos de salitre se encontraban en ese entonces en territorio boliviano. Se encontraban entonces en la llamada región, actualmente región de Antofagasta, que en ese entonces, como les decía, pertenecía al Estado boliviano. ¿Qué es lo que dicen ambos estados? Ya, a ver, Chile comenzó a expandir su territorio, comenzó a expandirse rumbo al sur, comenzó a poblarse la zona del lago Yanquihue, la zona de Valdivia, ya comenzamos entonces a crecer rumbo hacia el sur. Pero ¿qué es lo que pasa? Chile no era actualmente como lo conocemos ahora, sino que quizás muchos de ustedes sepan, la Patagonia completa era chilena, pero resulta que Chile en ese entonces solo se preocupó de la Patagonia, por así llamarlo, oriental. En cambio, la Patagonia occidental, del otro lado de la cordillera, se fue dejando de lado. Y esto le permitió a Argentina hacerse con estas grandes tierras que actualmente, como sabemos, tienen muchísimos yacimientos de gas y bueno, fue
una mala jugada por el Estado chileno, ¿ya? Resulta que no fue la única expansión que tuvo Chile, porque hacia el norte también comenzó a expandirse y comenzó a poblarse el llamado despoblado de Atacama. Actualmente es el mismo desierto de Atacama, ¿ya? La frontera entre Chile y Bolivia, en esos años, en 1866, correspondía al paralelo 24. ¿Ya? Paralelo 24. Del paralelo 24 hacia el norte corresponde a Bolivia, del paralelo 24 hacia el sur corresponde hacia Chile. Y en el Tratado de 1866 se imparte que tanto las ganancias como del paralelo 23, del paralelo 25, se van a repartir en partes iguales. Las ganancias en cuanto a la exportación de este mineral salitre. Pero esto trajo muchísimos problemas tanto para Bolivia como para Chile. Y es por eso que se creó un nuevo tratado en 1874 en la que establecía, o se ofrecía, mejor dicho, al Estado chileno, que Bolivia, o sea, se sigue utilizando la misma frontera, paralelo 24, pero todas las ganancias del paralelo 23 y del paralelo 25 van a ser para Bolivia. ¿Qué es lo que ofrece Bolivia qué le ofrecen a Chile para que acepte este tratado? De que a las empresas salitreras chilenas, ya de capitales chilenos, que en realidad eran capitales extranjeros, ya, pero que aún así, por el tema de los impuestos, le entregaba dinero a las arcas nacionales, no se les iba a subir los impuestos durante 25 años. ¿Ya? Es razonable, pero resulta que en ese entonces Bolivia cayó en una dictadura militar, ¿ya? Y el dictador boliviano Hilarión Daza resulta que olvida este tratado y lo que hace es subirle en 10 centavos el precio del quintal del salitre, ¿ya? Resulta que el presidente Aníbal Pinto no estaba de acuerdo con esta nueva medida y es por eso lo que hace es proteger a las salitreras chilenas, porque Hilarión Daza, al darse cuenta que los chilenos no permiten este nuevo aumento en el precio del salitre, ¿qué fue lo que dijo? Vamos a rematar entonces todas las salitreras chilenas. Entonces, como te decía, Aníbal Pinto ocupó militarmente la región de Antofagasta. ¿Qué es lo que pasó? Bolivia le declaró entonces la guerra a Chile. Y resulta que en ese mismo tratado de 1874, secretamente Bolivia había firmado un acuerdo con el Perú, en caso de guerra. O sea, si cualquiera de los dos tenía o se declarara guerra en cualquiera de los dos países, ambos debían apoyar al otro, se hacen aliados. Y entonces, si Bolivia le declara la guerra a Chile, Chile le declara la guerra a Bolivia y por consecuencia le declara la guerra al Perú. Y entonces nace aquí la Guerra del Pacífico, desde 1878, si no me falla, hasta 1882. Resulta que no voy a profundizar más en este tema porque si no estaríamos toda la mañana hablando de esto, pero resulta que como consecuencia de la Guerra del Pacífico, que como sabemos Chile salió tremendamente victorioso, se hizo de todo el mineral del norte grande, o sea, la frontera con Bolivia actualmente es totalmente diferente a la de ese entonces. Ya Chile actualmente llega hasta Arica, Putre, en realidad Visviri es la parte más septentrional de Chile, ya la parte más del norte, y resulta que hasta el día de hoy tenemos problemas con los bolivianos. O sea, todos ustedes sabrán el tema de La Haya, pero bueno, les dije que no iba a profundizar más en ese tema. Tenemos entonces, gracias a esta al obtener todo este salitre, todas estas riquezas, vale decir, que dejarlo bien en claro, que en realidad las salitreras no le pertenecían al Estado chileno, eran de capitales extranjeros, principalmente ingleses, ¿ya? Pero los ingleses pagaban impuestos al Estado chileno. Imagínense si Chile hubiese recibido toda la ganancia por la venta del salitre, sería un país multimillonario, ¿ya? Pero con solo los impuestos le bastaba. Y gracias a esta misma se comenzaron a llenar las arcas nacionales, hubo una mucha inversión en obras públicas y en la industria, ya que nació, por ejemplo, aquí mismo el ferrocarril. Por parte de la sociedad tenemos un conflicto entre las élites conservadoras y liberales. ¿Por qué? Porque resulta que es aquí donde comienzan a nacer, por así llamarlo, otra clase social. Tenemos la misma élite
ya de la aristocracia, tenemos estos dueños de las grandes tierras, los terratenientes, pero también comienzan a llegar los burgueses, comienzan a nacer los burgueses. Y de hecho tenemos muchos conflictos en esto, porque ambos unos eran conservadores, unos mantenían así como todo esto debe quedarse acá en Chile, en cambio los burgueses decían eran mucho más liberales, ¿ya? Y aumenta el proceso de migración del campo hacia la ciudad, ya que claro, y no solamente a la ciudad, sino que también a los campamentos mineros. O sea, los peones siguen trabajando en el campo, pero se dan cuenta de que en el norte se está pagando un poquito más, que en realidad eso no existía. Porque es aquí donde, en este periodo liberal, donde comienza también a nacer la clase obrera, la clase explotada, la clase proletaria. Ya que, como sabemos, tenemos esta nueva clase social que eran principalmente trabajadores del campo, tenemos trabajadores salitreros, mineros, trabajadores de obras públicas, donde el patrón, como sabemos, machacaba y no le pagaba sueldos dignos a los trabajadores, no les pagaba, no los hacían trabajar en condiciones dignas, ¿ya? Tenemos entonces, como les decía, este aumento de los sectores medios y el nacimiento del proletariado. Sector medio quiere decir que hubo el nacimiento o la proliferación de la clase media, porque en el periodo anterior y en este mismo también, al llevarse a cabo mayores beneficios en la educación, se crea también la Universidad de Chile en el periodo anterior, la Universidad Católica también, comienzan a nacer personas más profesionales, más especializadas, ya, pero que aún no tenían todo el dinero que tiene, por supuesto, la élite. Resulta que en 1891, en el último periodo de los presidentes liberales, hablo de José Manuel Balmaceda, tenemos una guerra civil. Resulta que, ¿cómo decirlo? Aquí tenemos muchísimos conflictos de intereses, porque resulta de que el Parlamento, el Congreso, comienza a tener muchísimo más poder en desmedro del presidente. Esto se lo dejen claro al comienzo del periodo liberal. Y resulta, ¿ya?, que Manuel Balmaceda quería subir los impuestos al salitre. O sea, quería que las empresas extranjeras, los dueños de las salitreras, ¿ya?, pagaran más por quintal vendido de salitre. ¿Qué es lo que ocurrió? Esta élite donde se comienza a nacer la oligarquía, o sea, el gobierno de muy pocos que tienen muchos privilegios, tienen muchísimos amigos en el Parlamento. Resulta que esta oligarquía engloba a médicos, dueños de salitreras, dueños de predios agrícolas, médicos, etcétera, etcétera, etcétera. La clase más acomodada que vivía en Chile. Y estos mismos tenían a sus propios parlamentarios. Y entonces los parlamentarios comenzaron a boicotear el gobierno de José Manuel Balmaceda. ¿Y eso de qué trajo con esto? La Guerra Civil de 1891. Porque en términos más o menos simples, en 1890 se estaba discutiendo la ley de presupuesto. O sea, la ley que le permitía al presidente, para el año siguiente, disponer del dinero para llevar a cabo todas las obras que él estimara conveniente en su programa de gobierno, ¿ya? Pero, como les decía, este Parlamento comenzó a boicotear este hecho y no aprobaron la ley. ¿Qué es lo que hace Manuel Balmaceda? Asume nuevamente el mismo presupuesto del año 90 para el 91. Y eso el Parlamento lo declaró, el Congreso lo declaró ilegal, ¿ya? Tenemos entonces... comenzamos entonces el parlamentarismo a la chilena, porque resulta de que esto no es que se haya escapado de las manos, pero ya al comienzo de 1891, enfrentados totalmente las fuerzas parlamentarias con las fuerzas del presidente, José Manuel Balmaceda disuelve el Congreso. Al disolver el Congreso, los militares, o sea, los altos mandos militares que también pertenecían a la oligarquía, defienden, por supuesto, sus intereses. Sus intereses correspondían ya a salvar las fuerzas parlamentarias. Finalmente, como sabemos, fue derrotado el presidente Manuel Balmaceda, fue derrocado y él, al final de su periodo, un día después, termina suicidándose. Tenemos entonces este parlamentarismo a la chilena. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que el bando congresista vence en la Guerra Civil de 1891, comienza la República Parlamentaria. ¿Cuáles son sus características? Como bien dice este PPT, tenemos
un predominio del legislativo por sobre el ejecutivo. En el periodo liberal teníamos un equilibrio en la balanza, pero ahora, en cambio, en el periodo parlamentario tenemos que el Congreso tiene muchísimo más poder que el mismo presidente de la República. O sea, el presidente sigue existiendo, pero en realidad quien gobierna era el Congreso, o en realidad, mejor dicho, los partidos políticos, principalmente el Partido Conservador. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice ahí? El Congreso podía postergar, retrasar el presupuesto anual de la nación y dejar sin recursos económicos a un presidente. Este mismo problema que tuvo José Manuel Balmaceda en sus años finales de gobierno. ¿Ya? Tenemos un nuevo, por así llamarlo, una nueva característica del Congreso, que es la rotativa ministerial. ¿Qué quiere decir esto? Que durante cualquier día, cualquier fecha, el Congreso podía llamar a todos los ministros del presidente e interpelarlos. ¿Qué quiere decir esto? Rendirles cuentas. ¿Por qué usted hizo esto y lo hizo de tal manera? Si no encontraba respuestas satisfactorias, que eran en todos los casos, el Congreso disolvía todos los ministerios o obligaba, mejor dicho, a que los ministros renunciaran. Algunos historiadores dicen que muchos ministros alcanzaron a estar un solo día en su cargo y ya tuvieron que nuevamente nombrar a nuevos ministros, así, hasta que terminó, bien digo, este parlamentarismo. Como les decía, tenemos el gobierno de los partidos políticos, porque eran ellos, como sabemos, quienes gobernaban desde el Congreso. Ellos mismos presionaban a los parlamentaristas y los parlamentaristas presionaban al presidente. Por eso el presidente nunca podía llevar a cabo algunas nuevas leyes, etc. ¿Ya? Quiere decir esto que como sabemos, la política comenzó a enviciarse, a ensuciarse, ya que tenemos esta política de círculos. Esto yo les decía que la oligarquía era quien mandaba en ese entonces, ya que los oligarcas, el grupo más privilegiado con muchísimo dinero, pero un grupo muy reducido, podía gobernar. Obviamente ellos lo van a hacer para sus propios intereses. Tenemos vicios electorales, ya que, si un grupo privilegiado puede gobernar, entonces puede hacer lo que ellos quieran y vamos entonces hasta a comprar los votos, vamos a votar por quienes nosotros queramos, vamos a exigirles a nuestros trabajadores que voten por quienes nosotros queremos que voten. Existía el cohecho, esta compra de votos, se comenzó a suplantar personas y hasta a falsificarse los votos, los sufragios. Esto era tremendo, o sea, es un golpe tremendo a la democracia. Ya, o sea, aquí la Constitución de 1833 en realidad ya no servía para nada. Y de hecho, este parlamentarismo comenzó a verse más decaído ya en 1924. ¿Qué ocurre en 1924? Un golpe de Estado. Nuevamente, otro golpe de Estado en Chile. Ya a las fuerzas militares creo que les gusta bastante hacerse notar en nuestro país. Resulta de que Carlos Ibáñez del Campo presionó al Parlamento chileno ya para que... Un grupo militar, los grupos militares sí, exigían al Parlamento que llevara a cabo ciertas leyes que estaban pendientes, que tenían que ver principalmente con dineros para las Fuerzas Armadas. Pero como sabemos, la política estaba tan sucia que el Parlamento en realidad los dejaba de lado, ya no le interesaba en realidad mucho, pero sí querían gobernar para sus intereses. No podían llevar a cabo ciertas leyes como la del presupuesto, que es importantísima, ¿ya? Pero sí podían dialogar o debatir sobre la dieta parlamentaria. ¿Qué quiere decir la dieta parlamentaria? Que los parlamentarios, ya que los congresistas, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, van a debatir para ver cuánto dinero vamos a ganar ahora, para ver nuestros sueldos siendo parlamentarios. O sea, vamos a ganar un sueldo en realidad por cosas que no estamos haciendo. ¿Es realmente justo eso? Por supuesto que no. Y es por eso que comenzó a movilizarse este grupo armado, ya que principalmente tenía que ver con las Fuerzas Armadas, ¿ya? Y es por eso
que nació una nueva constitución política. Se derribó el parlamentarismo chileno y nació una nueva constitución política en 1925, las cuales decían que el presidente de la República nuevamente tenía amplias atribuciones y además va a limitar a las que tiene actualmente el Congreso, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Yo como presidente te exijo a ti como Congreso tenerme lista para tal fecha la ley de presupuesto. Si no me la tienes lista para tal fecha, yo la voy a dar por aprobada. No me interesa, ¿ya? Tenemos entonces un carácter colegislador del presidente. Resulta que en 1833, con la Constitución, ya les decía que los gobiernos conservadores tenían muchísimos conflictos con la Iglesia. Ya al final con Manuel Montt tenía muchos conflictos con la cuestión del sacristán, etcétera. Ya con la Constitución, con la llegada del gobierno liberal, que se me olvidaba decirlo, comenzaron a nacer las leyes, o sea, se implantaron las leyes laicas. Esta quiere decir de que todo el registro, nace el registro civil, se crean, o mejor dicho, comienzan a notarse mucho más, y de hecho los matrimonios civiles son los únicos que tienen validez. Y además las inscripciones de los muertos y de los nacidos vivos. Todas estas eran labores de la Iglesia y ahora pasó a ser por parte del Estado chileno, ¿ya? Comienza entonces con esa de las leyes laicas, que fue desde el 25, unos 60 años antes, a separarse la Iglesia del Estado, y con la Constitución Política de 1925 finalmente ocurre este hecho, se separa la Iglesia del Estado. El Estado chileno es actualmente un Estado laico y la Iglesia no puede entrometerse en asuntos públicos. Como decimos nosotros, pastelero, a tus pasteles. Te quedas en la Iglesia, ahí mismo. Tú eliges a tus clérigos, eliges a tus obispos, eso lo decides tú mismo. ¿Ya? Bueno, tenemos también... resulta que tenemos la crisis de 1925 a 1932. Se supone que los presidentes debían comenzar a gobernar durante 6 años, ¿ya? Pero resulta que si se fijan en esta ficha que nosotros vemos acá, tenemos 3 presidentes en 7 años. Emiliano Figueroa, que fue el primer presidente desde la Constitución del 25, era una persona ligada principalmente a la desgastada oligarquía, estos mismos que gobernaban para ellos mismos, ¿ya? Además, quería implantar nuevamente el sistema parlamentario. Y esta persona que está ahí, el de ahí, el de traje, es Carlos Ibáñez del Campo, que echa a Emiliano Figueroa y asume como presidente de Chile, ¿ya? Pero esto logrará establecer una estabilidad política. No. Resulta que en 1930 ya ocurre una gran depresión mundial. Vamos a ponernos en contexto. En 1914 al 18 tenemos la Primera Guerra Mundial. Esto trajo consigo un desplome en la economía prácticamente mundial. Y en 1929 ya tenemos un crack bursátil. La bolsa de valores de Estados Unidos, de Nueva York, cayó. Con esto bajaron todos los precios, bajaron todas las monedas, y el gran perdedor, por así llamarlo, o el país más achacado por esta crisis económica fue precisamente Chile. No solamente por esta baja en el precio de los productos, sino que también los alemanes crean el llamado salitre sintético, que es muchísimo más barato que el salitre que producimos en ese entonces acá en Chile. Y como éramos en ese entonces un país monoexportador, o sea, teníamos un solo producto para vender al mundo y con eso llenar nuestras arcas, justamente nos quitan esto. Ya nos quitan nuestra agua, nos quitan nuestra forma de inflar nuestros bolsillos. Ok, resulta que se sabe que Chile fue el país más golpeado por esta gran depresión mundial. ¿Ya? Tenemos entonces nuevos partidos políticos que comienzan a nacer, un desprestigio, como les decía, de la oligarquía y fuerte presencia de movimientos sociales. Porque resulta que comenzamos a tener problemas con la llamada cuestión social. Yo les decía que la clase trabajadora era la clase más golpeada, ya que tenían bajas remuneraciones y muy baja calidad de vida en general, ¿ya? Tuvimos muchos problemas entonces para implementar esta Constitución debido al intervencionismo militar en la actividad política. Vale decir que, nuevamente, Carlos Ibáñez del Campo era militar y de hecho llegó al gobierno para ser presidente, pero en realidad no tuvo oposición, o sea, cabalgó solo en esa carrera. Eso es totalmente contra las reglas.
Juan Esteban Montero, de hecho, en realidad vale muy poco decirlo, que estuvo solamente un año en el cargo. ¿Ya? Resulta que, tenemos toda esta inestabilidad política. ¿Qué es lo que pasó? Comienza también a nacer, o ya establecerse, mejor dicho, la clase media, ¿ya? Y la clase media fue la más favorecida con la llegada de los gobiernos radicales. Y aquí quiero poner mucho énfasis porque para este humilde servidor tenemos la llegada del máximo presidente y el mejor presidente que tuvimos en la historia de Chile. Hablo de don Pedro Aguirre Cerda, que como, al igual que yo, nuestros demás colegas, ya de graduate, era profesor, era la figura viva de la clase media, ¿ya? Y todo lo que él hizo en su gobierno fue precisamente para favorecer a esta clase ya establecida, como por ejemplo fomentar la educación en el país, creando más escuelas y además formando a más docentes. Tenemos también un cambio en la política económica de Chile. ¿Por qué? Porque resulta que ya no somos un país monoexportador. Ahora comenzamos a ser un país un poco más industrializado. Seguimos trabajando el cobre, por ejemplo, pero también comenzamos a ver, si tenemos cobre, tenemos metal, ¿por qué no empezamos a procesarlo nosotros mismos? Y gracias a los gobiernos radicales se crearon muchas empresas nacionales con muchísima repercusión. La Corfo, Endesa, Empresa Nacional de Electricidad, ¿ya? Y además tenemos la Compañía de Acero del Pacífico, CAP, ya para los que les gusta el fútbol, el mismo estadio de Huachipato. Ya tenemos entonces una economía mucho más industrializada. Y todas estas medidas se hizo para fomentar el Estado benefactor o Estado de bienestar, que garantizaba las necesidades básicas. Pero como yo les decía, y aquí insisto, quiero hacerles mucho énfasis en el tema de la educación, se trata una de las necesidades más básicas que tiene la persona, el acceso a la educación, el acceso a la salud pública y a viviendas sociales, ¿ya? El problema fue que la economía comenzó a estancarse, ya desde los gobiernos radicales que duraron 15 años, desde el 36, si no me falla, hasta el 52, ¿ya? Resulta que en estos años comienzan a llegar, por supuesto, nuevos presidentes, comienza a llegar llegó la democracia cristiana al poder, con Alessandri Rodríguez al poder. Este presidente abre nuevamente el comercio con el mundo, principalmente se alinea con Estados Unidos y hace muchísimas reformas sociales, crea viviendas sociales para los más desposeídos y además crea muchísimas obras públicas. ¿Ya? Resulta de que, como les decía, esto tiene que ver con una modernización del capitalismo. Ya al periodo siguiente de gobierno llega Frei Montalva al gobierno. Él quiere decir de que la economía debe ser mixta, ¿ya? Aquí comenzamos a trabajar, desde Alessandri en realidad, la llamada reforma agraria. Este es sin duda uno de los máximos éxitos que tuvo la historia en los cambios estructurales. Quiere decir que la mayoría de los terrenos estatales que estaban sin producción comenzaron a entregarse a trabajadores sin tierras. Y Frei Montalva vertiginó este hecho. Y de hecho, él dice, o su lema decía, era que la tierra era para quien la trabajaba. ¿Ya? Tenemos entonces un Estado que fomenta la industria y el desarrollo junto a los privados, porque además comenzamos a tener la chilenización del cobre, otro de los máximos éxitos que tuvo este proceso. Quiere decir de que ahora el Estado comienza a invertir en las empresas del cobre, ¿ya? Pero tenemos como un 50-50, o sea, tanto privado como el Estado intervienen para el desarrollo de esta industria, como por ejemplo ocurre actualmente en la empresa del metro, ¿ya? El metro es una empresa privada, pero el Estado le inyecta capitales para mantenerla en funcionamiento. Y ya con la llegada del socialismo, la llegada entonces del presidente Salvador Allende, él propone deshacerse prácticamente del capital extranjero. A él no le interesa en realidad que los privados se internen en la economía. Y Allende lo que hace es nacionalizar el cobre.
que actualmente el cobre, como sabemos, es nuestra viga principal en nuestra economía. Nosotros somos actualmente un país pujante. Que existan desigualdad e injusticia, eso es harina de otro costal. Pero plata en Chile hay. Y gracias a estos últimos 2 gobiernos, Chile comienza nuevamente a inflar sus arcas, ¿ya? El problema fue que no a todos les parecía esta medida que era la correcta, ya que hubo intervencionismo por parte de Estados Unidos en el gobierno de Salvador Allende. Resulta de que este intervencionismo tiene que ver principalmente con los márgenes de la Guerra Fría. Recordemos que el gobierno de Allende era socialista o comunista, ¿ya? Y en ese entonces el comunismo se implantaba mediante la fuerza, pero Allende llegó al poder vía democrática, primera vez en el mundo que ocurría esto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un foco marxista en América Latina, y América Latina en ese entonces pertenecía, sí, aunque parezca crudo, ya tenemos la llegada del marxismo a América Latina, que es un foco de influencia, pero en el territorio de los Estados Unidos. Y es por eso que Estados Unidos interviene para promover el golpe de Estado en Chile el 11 de septiembre de 1973, que trajo consigo, como sabemos, se derroca al presidente. Bueno, las imágenes hablan por sí solas, si se fijan, tenemos soldados atacando el Palacio de Gobierno. Como sabemos, el presidente Allende terminó suicidándose y se instauró entonces una junta militar que gobernó durante 17 años en nuestro país. El quiebre de la democracia es un proceso tremendamente significativo porque convirtió todo lo bueno hecho por los presidentes anteriores y lo privatizó. Por ejemplo, la Corfo, nuevamente el cobre pasa a capitales extranjeros, se privatizan muchísimas empresas nacionales y para el gusto o para la risa de todos nosotros se crean las AFP y además se crean también las ISAPRES. Como conclusiones, en esta clase de muchachos tenemos que entonces el siglo XIX en Chile está marcado por procesos de participación política algo sesgada, ¿ya? Como bien dice, tenemos un crecimiento económico a partir de la implementación del sistema liberal y una estructura social que a medida con los años va surgiendo, por ejemplo, la clase media hasta nuestros días. Durante el siglo XX, en cambio, es más de aprendizaje político, nacimiento de nuevos movimientos, partidos políticos de izquierda, no solamente de derecha, implementación de nuevos modelos económicos industrializadores con permanente inflación, o sea, suben los precios y además una mayor participación social. Finalmente, como conclusión, en 1973 tenemos este quiebre de la democracia y el establecimiento de la actual economía neoliberal. En 1980 desaparece la Constitución de 1925 y aparece la Constitución de 1980 que rige hasta el día de hoy. Espero que les haya quedado claro o que hayan entendido en parte todos estos procesos que son muchísimos a lo largo de nuestros 200 años de historia. Ya de hecho, como sabemos, estamos en 1818 y ahora recién cumplimos el bicentenario con la firma de la Declaración de Independencia, como les decían, en Talca el 12 de febrero de 1818, ¿ya? Pero aún así es bastante acotado. Cualquier duda, no duden en escribirnos, estamos todos para acá. Fue un gusto para mí entregarle todos estos conocimientos y nos vemos entonces, muchachos, la próxima semana, el próximo sábado, con historia nuevamente. Que les vaya muy bien.